Ecuador acepta la reunión propuesta por Colombia para tratar el conflicto por los aranceles con ese país. Sin embargo, la canciller Gabriela Sommerfeld pidió un cambio de fecha. Preparaciones de pescado, arroz y plásticos están entre los 20 productos nacionales a los que Colombia les aplicará el arancel anunciado como medida recíproca a la tasa dispuesta por el presidente Daniel Noboa. Crecen los cuestionamientos en Estados Unidos contra ICE por la detención de un niño de 5 años y su padre, un migrante ecuatoriano. La ex vicepresidenta de ese país, Kamala Harris, hizo pública su indignación. El presidente Daniel Noboa anunció un acuerdo con la Unión Europea para atraer inversiones. Dijo que era el primero en la región. La noticia se dio en el último día de su gira por Europa durante la visita a Bélgica. Los asegurados ya tienen su representante ante el IES desde este viernes. Sin embargo, esa designación ha sido cuestionada porque no cumplió con el procedimiento y fue impuesta por un fallo judicial. Intenso debate por el sacrificio de unas 2 millones de aves como parte de una supuesta estrategia para controlar el precio de los huevos. Los centros de faenamiento aseguran que los animales estuvieron fuera del ciclo productivo. 120 millones de personas de Estados Unidos en alerta máxima por una tormenta invernal que golpeará a 40 estados. Miles de ciudadanos se abastecen de víveres y combustible para la calefacción. Hay la posibilidad de un diálogo entre Ecuador y Colombia tras el anuncio de medidas arancelarias entre ambos países. Amigos, muy buenas noches. Estamos pendientes de las reacciones y declaraciones de las autoridades de cara a una eventual conversación para poder superar el impasse que mantiene preocupado al sector productivo de Ecuador y Colombia. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Estamos también en vivo por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. ¿Conflicto innecesario? Ecuador aceptó abrir un diálogo con Colombia para bajar la tensión bilateral marcada por medidas comerciales, seguridad fronteriza y la suspensión de venta de electricidad. La canciller Gabriela Sommerfeld propuso realizar el encuentro la próxima semana y no este domingo como planteó Colombia. Joel Vanegas con más detalles. El gobierno ecuatoriano aceptó dialogar con Colombia. Lo informó la canciller Gabriela Sommerfeld en respuesta al pedido de la canciller colombiana Rosa Villavicencio, quien este jueves propuso una reunión en Ipiales, Nariño, el próximo domingo, en la que se pueda llegar a una resolución amistosa de las diferencias que se agudizaron entre los dos gobiernos en los últimos días. Sin embargo, Sommerfeld propuso un cambio de fecha, debido a que tiene una agenda prevista para ese día con una misión de seguridad de un país cooperante. No aclaró qué país. El Ecuador ha hecho una contrapropuesta de fechas para la siguiente semana para poder mantener diálogos, pero insistir en la posición del Ecuador sobre este tema tan importante. La ministra reiteró que Ecuador busca una mayor presencia del Estado colombiano en la frontera para reducir el ingreso ilícito de narcóticos, al que atribuyó parte de la violencia que enfrenta el país. Además, aclaró que la medida adoptada por Ecuador no es un arancel, sino una tasa de seguridad para productos colombianos. Para poder cubrir este costo que el día de hoy no es compartido, sino que mayormente se lo deja al costo del Ecuador. Aunque la reunión aún no tiene una fecha definida, el objetivo es bajar la tensión al clima político y económico que tiene ahora Colombia y Ecuador por los aranceles impuestos y la prohibición colombiana de vender energía a Ecuador. El siguiente paso para el diálogo bilateral entre Ecuador y Colombia depende ahora de una confirmación. Saludamos a María Fernanda Tarazona de nuestro canal aliado Caracol para conocer si Colombia ya aceptó precisamente el cambio de fecha propuesto por el gobierno ecuatoriano, como lo acabamos de escuchar. María Fernanda, buenas noches. ¿Hay alguna respuesta ya? Juan Carlos, lo que dice la Cancillería colombiana es que hasta el momento no se ha determinado alguna fecha para llevar esta reunión entre los gobiernos de Ecuador y Colombia. Sin embargo, lo que sí aclaran es que se buscará que los presidentes Petro y Noboa se reúnan el próximo 28 de enero en el marco del foro realizado por el Banco de Latinoamérica y el Caribe, precisamente en Panamá, para poder llegar a abordar estos temas, el 30% de aranceles y la relación binacional.
Ahora, María Fernanda, vamos a hablar específicamente del intercambio comercial entre ambos países. Los productos que Ecuador le vende a Colombia, objeto de la medida de ese 30% de arancel que anunció Gustavo Petro en represalia, se concentran principalmente en actividades pesqueras y agrícolas, como por ejemplo grasas y aceites de pescado, aceite de palma, arroz, químicos, plásticos, además de esos productos, otros como por ejemplo minerales y metales, papel y cartón, calzado y caucho. Reitero, son los productos a los que se les aplicaría ese 30% de arancel en represalia por parte del gobierno colombiano. María Fernanda, pero ¿desde cuándo entonces entraría en vigencia ese 30%? ¿Han dicho algo las autoridades? Juan Carlos, lo que ha dicho el Ministerio de Comercio es que este arancel del 30% comenzaría a regir a partir del 1 de febrero. Estos 23 productos, pero sin embargo aclarar que en total incluye un total de 70, precisamente aquellos que son elaborados con esas materias primas. Incluso en el caso del arroz, lo que ha mencionado el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio es que se está evaluando una restricción definitiva para el ingreso de ese producto. Luego de escuchar acá al gremio de los arroceros que estaban solicitando que se incluyera dentro de esta lista de los aranceles del 30% a este producto agrícola. Además, dice que estas medidas no buscan escalar cada una de las tensiones comerciales, sino que es una respuesta a lo que anunció el gobierno de Ecuador. Sin embargo, destacan que se mantendrá un diálogo abierto entre ambos países para poder llegar a un acuerdo. Gracias, María Fernanda, por tu informe. En los próximos minutos nos volvemos a conectar contigo para conocer más detalles de las reacciones que se continúan generando entre ambos países sobre estas medidas arancelarias en materia de intercambio comercial. La tensión diplomática por el nuevo arancel de seguridad del 30% anunciado por el gobierno del presidente Daniel Noboa preocupa al comercio y también sacude la política colombiana. En plena carrera hacia la Casa de Nariño, varios precandidatos reaccionan con mensajes que revelan cómo esta crisis se convirtió en tema electoral. La imposición de un arancel del 30% por parte del gobierno ecuatoriano no solo tensó las relaciones bilaterales, sino que irrumpió con fuerza en la campaña preelectoral colombiana, que está a 4 meses de elegir a un nuevo presidente. Distintos aspirantes a la Casa de Nariño aprovecharon la coyuntura para fijar posiciones y, de paso, marcar diferencias ideológicas. Desde la derecha radical, Abelardo de la Espriella llamó a la reflexión al presidente Daniel Noboa. Para que reconsidere esa decisión, con eso no le hace daño a Petro, le hace daño a la economía colombiana. En la otra orilla, desde la izquierda, distintos han sido los precandidatos que no se guardaron una sola crítica a la decisión del presidente Noboa. Entre ellos, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Es una torpeza gigante de Daniel Noboa, que no ha entendido que Ecuador depende de Colombia en temas energéticos. Desde el centro político, tanto Claudia López de la Alianza Verde como Juan Fernando Cristo se sumaron a las críticas y arremetieron contra el mandatario ecuatoriano. Esto no tiene ninguna razón de ser, presidente Noboa. Colombia y Ecuador somos países hermanos. Ni usted es Trump ni puede jugar a hacerlo. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa no ha sido capaz de controlar la seguridad de su país y ahora pretende de manera olímpica evadir sus responsabilidades. Pero en Colombia no solo hay críticas para los aranceles que anunció el presidente Noboa, también hay candidatos que se alinean con el argumento de que Gustavo Petro abandonó el cuidado de la frontera. Las políticas de la paz total de Iván Cepeda, patrocinadas por el presidente Petro, que le han sido permisivas con los ilegales, que le han entregado el territorio a los criminales, ya nos afectan comercialmente, cerrándonos mercados para los productos colombianos. También desde la derecha, la precandidata Vicky Dávila le escribe en redes sociales al presidente Daniel Noboa y le dice que cuando llegue al poder trabajará con su gobierno y juntos combatiremos al crimen en la frontera. Le pido que tan pronto ganemos las elecciones nos encontremos. Usted y su pueblo podrán confiar en Colombia y nosotros en ustedes. Así, el anuncio del presidente Daniel Noboa en la campaña colombiana se convirtió en combustible electoral. Y Colombia experimenta un crecimiento sostenido de cultivos de coca y producción de cocaína desde el año 2020. Los sembríos en los departamentos fronterizos con Ecuador, que son Nariño y Putumayo, representan aproximadamente el 50% de toda Colombia. Paul Romero amplía esta información.
Los cultivos de coca y la producción de cocaína en Colombia han alcanzado niveles históricos en los últimos 5 años por un crecimiento sostenido, según informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sus implicaciones en Ecuador son directas, porque aproximadamente el 50% de esos cultivos ilícitos está en los departamentos de Nariño y Putumayo, que limitan con las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. Desde poblaciones fronterizas como Mataje en San Lorenzo, son visibles las extensas plantaciones de coca en el otro lado de la frontera, también desde el río San Miguel en Sucumbíos. Son 2 ejemplos que demuestran la realidad de la expansión de los cultivos en Colombia. En este informe de las Naciones Unidas se observa la evolución de la producción en Colombia. La línea verde ilustra las áreas sembradas de coca y la línea morada la producción de clorhidrato de cocaína, que desde 2013 ambas son ascendentes y las cifras demuestran niveles récord. En 2022 hubo 230.000 hectáreas con una capacidad de producción de 1.738 toneladas. En 2023, 253.000 hectáreas para producir 2.664 toneladas. En 2024 subió a 261.000 hectáreas de producción de coca y 3.000 toneladas de cocaína. Faltan los resultados del informe de 2025. Según fuentes consultadas por Televistazo, la tendencia se mantiene. El reclamo de Ecuador a Colombia por la falta de compromiso para enfrentar al narcotráfico en la frontera común desató la última crisis diplomática entre los 2 países. Y Ecuador concretó un acuerdo con la Unión Europea para atraer inversión extranjera con menos trámites. El objetivo es que los proyectos sean sostenibles y que luchen contra el cambio climático. Lo informa Joel Vanegas. El gobierno ecuatoriano concretó un acuerdo con la Unión Europea. Así lo anunció el presidente Daniel Noboa en su perfil de X, al postear que Ecuador es el primer país de la región en cerrar un convenio de facilitación de inversiones sostenibles. Este es un tratado que busca atraer inversión extranjera, pero con reglas claras de transparencia, sostenibilidad y desarrollo. La meta principal es simplificar trámites para inversionistas, dar más certeza jurídica y promover inversiones que respeten el medio ambiente, que luchen contra el cambio climático y respeten los derechos laborales. El acuerdo facilitará que más capital europeo llegue a sectores estratégicos. Según un comunicado, la Cancillería destacó que la Unión Europea destinará 8 millones de euros al proyecto Mejora del Clima de Inversión y la Transición Energética de Ecuador. Con el cierre de las negociaciones, la Unión Europea y Ecuador iniciarán los procedimientos internos para la firma y ratificación del acuerdo. En el caso ecuatoriano, la Corte Constitucional determinará si el documento requiere o no la aprobación de la Asamblea Nacional. Y en la recta final de su visita presidencial a Europa, Daniel Noboa se trasladó a Bélgica para reunirse con empresarios, la presidenta del Parlamento Europeo y el primer ministro de ese país. Los temas giran en torno a seguridad, inversiones en energía, minería, hidrocarburos y también la insistencia en la exención de la visa Schengen. Lo informa Fabiola Santana. Este viernes el presidente Daniel Noboa cumple agenda en Bélgica, último país de la gira europea antes de su retorno a Ecuador. Los encuentros iniciaron con el sector empresarial, donde Ecuador fue presentado como un país joven para inversiones en energía, minas, hidrocarburos, agricultura e infraestructura aeroportuaria. Hubieron muchísimas empresas interesadas en poder generar energía, pero no solamente energía solar, sino también ir hacia la transición energética con gas, que es uno de los objetivos de nuestro país. Hay bien inversionistas de España, de Italia, de Bélgica, de Alemania presentes. Reconocen la oportunidad que tiene el mercado ecuatoriano. Ellos quieren agilizar los procesos. Luego se reunió con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y algunos parlamentarios. Los temas giraron en torno a la pesca, cooperación en materia de violencia y seguridad. Ecuador insistió una vez más en la exención de la visa Schengen, es decir, que los ecuatorianos puedan ingresar a Europa sin necesidad de ese permiso oficial. Contar con su apoyo para los procesos que ha solicitado el Ecuador. Estos temas se replicaron en el encuentro con el primer ministro de Bélgica, Bart de Wever. Conversaron también de cooperación en educación, cultura, transferencia de conocimientos, creación de empleo y la modernización del sector productivo. El presidente Noboa se reunió con el rey Felipe de Bélgica y el presidente del grupo financiero Rothschild & Co. El sábado, el jefe de Estado visitará al alcalde de Brujas, Dirk de Vau, y luego retornará a Ecuador.
Migración. Redadas implacables. La Cancillería de Ecuador aún no recibe una respuesta del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos para conocer cómo está el niño de 5 años que fue detenido por agentes de ICE en el estado de Minnesota. El menor estaba junto a su padre de origen ecuatoriano cuando fueron abordados en la puerta de la casa. El abogado de la familia reveló que ellos no son migrantes ilegales. Estefanía Arias con sus declaraciones. La imagen de este pequeño de 5 años, con una chaqueta a cuadros, un gorro azul y una mochila de Spider-Man, escoltado por un agente de migración, ha conmocionado al mundo. En su rostro, el miedo es palpable. Liam Conejo Ramos, junto con su padre, el ecuatoriano Adrián Conejo Arias, fueron detenidos por agentes de ICE en la entrada de su casa, en un suburbio de Minneapolis, Estados Unidos, cuando regresaban del preescolar. Según testigos, luego de que los agentes detuvieran al padre, usaron al menor como cebo o carnada. Pidieron a Liam tocar la puerta de la casa para ver si había alguien más adentro. Autoridades escolares contaron que en el sitio había otro familiar que podía quedarse con el niño. Había muchas oportunidades para entregar al niño a los adultos de forma segura. La mamá estaba allí, mirando por la ventana, y el papá gritaba: por favor, no abran la puerta. No abran la puerta. Tanto ella como el abogado de la familia, Mark Prokosh, afirmaron que el padre y el menor no son migrantes ilegales, pues la familia se había presentado ante los funcionarios fronterizos de Texas en diciembre de 2024 para solicitar asilo. ¿Cómo se puede justificar el encarcelamiento de un menor por una infracción civil? Lo cual, repito, ni siquiera es exacto en este caso, ya que ingresaron legalmente a través del programa CBP One. La Cancillería de Ecuador emitió hace poco un comunicado en el que indica que ha hecho seguimiento del caso y que padre e hijo están retenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, que los consulados del Ecuador en Minneapolis y en Houston han confirmado que tanto el menor como su padre se encuentran juntos en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en el estado de Texas. No están de forma indocumentada porque están en un proceso de asilo y bajo la ley no deberían estar detenidos hasta que el juez les dé una resolución sobre el caso de asilo. Por lo que le preocupa la situación de Liam. Yo creo que lamentablemente van a terminar deportados si es que el niño es ecuatoriano también. Pues la organización 1-800 Migrante revela que de 2015 a 2023, 178 niños ecuatorianos que fueron detenidos por ICE están desaparecidos luego de haber sido entregados a desconocidos en Estados Unidos. Y seguimos hablando de este tema porque en Estados Unidos crecen las críticas contra ICE por la detención de este niño de 5 años de ascendencia ecuatoriana en el estado de Minnesota. El alcalde de Minneapolis acusó a los agentes federales de desatar el terror con sus redadas. Además, 2 ex candidatas a la presidencia cuestionan las acciones del Departamento de Seguridad. Las críticas contra el procedimiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE crecen y este viernes el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, acusó a los agentes federales de desatar el terror en las comunidades. La paz no es rociar irritantes y productos químicos a manifestantes pacíficos, no es detener a un niño de 5 años. Se reduce la delincuencia persiguiendo estratégicamente a quienes la han cometido, dijo. La imagen de Liam, custodiado por agentes, fue difundida por figuras políticas estadounidenses que cuestionan la ofensiva de ICE. La ex vicepresidenta y antigua candidata presidencial Kamala Harris publicó en X una foto del pequeño y escribió: Liam Ramos es solo un bebé. Debería estar en casa con su familia, no siendo usado como cebo por ICE y retenido en un centro de detención de Texas. Estoy indignada y usted también debería estarlo. Otra ex candidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, escribió: hacer cumplir la ley es una cosa, aterrorizar a una población utilizando a niños como peones es otra. Mi corazón duele por Liam Ramos y su familia. Pero la posición del Departamento de Seguridad Nacional sigue siendo la de respaldar a sus agentes. El comandante general de la patrulla fronteriza dijo que ellos cuidaron al niño después de que su padre huyera. Y sobre el envío a un centro de detención, aseguró que al menos está con su familia. No lo separaron. Ese niño está en el entorno menos restrictivo posible.
Somos expertos, tanto la patrulla fronteriza como ICE, en el manejo de casos de inmigración que involucran a menores. Un grupo de manifestantes salió a protestar contra los operativos antiinmigrantes en medio de la tormenta invernal en Minneapolis. Convocan a una huelga general contra las redadas de ICE. Es el momento de una primera pausa, pero más adelante en Televistazo, mucha atención porque para este fin de semana se pronostican lluvias de alta y moderada intensidad, además de oleaje en algunos balnearios del país. ¿Cuáles son? Seguimos con más información. El buque Isla de la Plata de Transnave sufrió un percance en alta mar. 2 de los vehículos que transportaba como carga cayeron al océano junto con 8 otros contenedores. No hay heridos ni contaminación y la embarcación ya reanudó su navegación. Las imágenes con Bessie Granjado. Un buque de carga que realizaba la ruta Guayaquil-Galápagos protagonizó un incidente náutico cuando perdió parte de su carga en el océano. Según la información oficial, no se registran heridos ni contaminación ambiental. La embarcación Isla de la Plata, de la empresa Transportes Navieros Ecuatorianos Transnave, sufrió una inclinación o escora mientras navegaba a 30 millas náuticas de Puerto Vaquerizo Moreno. Esta distancia es equivalente a unos 55 kilómetros. El evento causó que 2 camionetas y 8 contenedores cayeran al mar. La Armada desplegó una lancha guardacostas para que realice maniobras de salvataje de la carga. Las autoridades marítimas investigan si se trató de una falla interna de la embarcación, específicamente de los lastres que controlan la estabilidad. El buque actualmente ya está navegando. Pero en otras noticias, mucha atención amigos, les contamos que durante el fin de semana se pronostican lluvias intensas, sobre todo en el litoral. Esto coincide con el informe del Comité para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño. Las personas que se movilicen por las carreteras de la Sierra y Amazonía deben tener en cuenta el estado de las vías, como lo informa Estefanía Arias. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, ya advirtió que las precipitaciones continuarán por lo menos hasta el sábado 24. En el interior del litoral habrá lluvias de intensidad variable, sobre todo en Esmeraldas, Manabí, Guayas y Los Ríos, mientras que en la Sierra y Amazonía serán de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas dispersas. Esto ocurrirá en horas de la madrugada en todas las provincias de ambas regiones. El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño, ERFEN, también advirtió que a finales de enero e inicios de febrero se espera la llegada de un evento atmosférico que incrementará las lluvias en todo el país. Los turistas que visiten los balnearios deben tener precaución. El Instituto Oceanográfico de la Armada informó que del 23 al 26 de enero se espera el arribo de un oleaje importante en la línea costera. Esto incluye a los balnearios de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y El Oro. La alerta también está vigente para las Islas Galápagos. Por ahora, ninguna de las 41 playas del país tienen bandera roja. Quienes se movilicen en vehículos por la parroquia Tixán en Alausí, provincia de Chimborazo, deben tener en cuenta que un tramo de la vía E35 está cerrada debido a una pérdida de vía. Puede tomar como ruta alterna Guamote, García Moreno y Cibambe. Y para quienes circulen entre las provincias de Napo y Sucumbíos, el tramo El Chaco está cerrado para vehículos que pesen más de 27 toneladas. Puede tomar la vía Ide Baeza, Narupa, Coca y Lago Agrio. El estado del resto de carreteras se puede encontrar en las redes sociales del Ministerio de Infraestructura y Transporte. Volvemos en minutos con las imágenes de una impresionante tormenta invernal que amenaza a más de 120 millones de personas en los Estados Unidos. Se trata de un frente ártico que va a impactar a 40 estados de ese país. Seguimos con más noticias aquí en Televistazo Estelar. Una acción de protección definió la vocalía de los asegurados en el Consejo Directivo del IES. Gremios de trabajadores y expertos en seguridad social cuestionan su legalidad porque la reforma a la ley aprobada en el año 2024 exige elección directa con padrón electoral para ese representante. Carla Delgado con las reacciones. Este viernes, la jueza de Puerto Viejo, Elizabeth Macías, concedió la acción de protección a favor de Jorge Luis Moncayo
Moncayo, representante de la Organización Única de Trabajadores del Ministerio de Salud, o Sutramsa, y dispuso que el IES lo posesione como vocal de los asegurados en el Consejo Directivo del IES, cargo que está vacante desde octubre del año pasado. Esta es la segunda vez que mediante una acción de protección se define la representación de los asegurados del IES. En 2022, Richard Gómez accedió a la vocalía tras un fallo similar. El año pasado Gómez salió del país y renunció a la vocalía luego de que se iniciara una investigación por un presunto desfalco en la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL. Esta vez también hay cuestionamientos. Patricia Borja, experta en seguridad social, advirtió que el caso es aún más grave, porque en diciembre un grupo reducido de personas se reunió sin sustento normativo para definir al vocal. Un nuevo quebrantamiento a la institucionalidad, a la gobernabilidad del IES. También se cuestiona la legitimidad de los gremios que respaldaron la designación. Los propios comparecientes reconocieron que no participaron todas las organizaciones más representativas de los trabajadores, lo que debilita el proceso. ¿En función de qué disposición, diga usted, legal o reglamentaria, esas organizaciones sindicales, esos dirigentes sindicales lo designaron al señor Jorge Moncayo entre gallos y medianoche? El IES había solicitado la revocatoria de la medida cautelar al considerarla ilegítima. Además, recordó que las reformas a la Ley de Seguridad Social aprobadas en 2024 establecen que el representante de los asegurados deberá ser elegido mediante votación directa, con un padrón electoral elaborado a partir de la base de datos del IES y administrado por el Consejo Nacional Electoral. La jueza señaló que esta resolución no afecta a futuros procesos de elección en el IES y que Moncayo ejercerá la vocalía hasta diciembre, cuando concluya el periodo de Richard Gómez. Esta tarde ofrecieron disculpas públicas los 3 operadores de Wilman-Terán en el Consejo de la Judicatura, que en 2023 manipularon el concurso de la Corte Nacional para que gane Anabel Torres, pareja sentimental de Terán y otros concursantes. Los 3 sentenciados reconocieron el delito y su participación en la trama de corrupción. David Guzmán, Santiago Cifuentes y Fabricio Herrera, operadores de Wilman-Terán en el Consejo de la Judicatura, mientras fue presidente, ofrecieron disculpas públicas como parte de su sentencia. Los 3 fueron condenados a penas menores en el denominado caso Pantalla, por manipular el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia, donde hoy reconocieron su participación en esa trama de corrupción. El primero fue Guzmán, exdirector general de la Judicatura. Pido disculpas sinceras al país y a la Corte Nacional de Justicia, pues su falta de integración se deriva de dicho concurso fallido, el cual lamentablemente fue escenario de maniobras que mancharon su integridad. No fue un hecho aislado, sino parte de un problema estructural y de una dinámica de corrupción. Luego se disculparon los otros 2 sentenciados, pero esta vez no se permitió que los medios de comunicación enfoquen sus rostros, porque el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, informó que son testigos protegidos de la Fiscalía. A la ciudadanía le pido disculpas. Ante los actos que he cometido, se demostró que existieron irregularidades e interferencias que no son correctas y lesionaron gravemente este concurso. Rindo disculpas públicas en mi participación en el sentido de favorecer en la prueba teórica a una de las postulantes del concurso de jueces nacionales. El caso Pantalla representó la 3ª condena para Wilman-Terán, quien en julio pasado fue sentenciado a 6 años y 8 meses de prisión por asociación ilícita. En el concurso manipulado, usó a sus operadores para beneficiar a la entonces jueza de Santo Domingo, Anabel Torres, su pareja sentimental, hoy prófuga. Terán dispuso que ingresen a la base de datos de las preguntas del examen, al sistema informático, y autorizó una segunda prueba de confianza para favorecer a Torres y a otros participantes que quería poner como jueces de la Corte Nacional. Este viernes se celebró la mesa de diálogo convocada por el gobierno para abordar 2 crisis: la sanitaria en la penitenciaría del Litoral por el brote de tuberculosis y la de los familiares de los desaparecidos en el contexto de la militarización. Los representantes de estos últimos cuestionaron la ausencia de varias instituciones del Estado a ese encuentro. Pasadas las 10 de la mañana arrancaron las mesas de diálogo para aplicar las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, con el fin de abordar la crisis penitenciaria y la búsqueda de víctimas de desaparición forzada en el contexto de la militarización.
La reunión se realizó en la gobernación del Guayas, sin acceso a la prensa. En la mesa sobre las desapariciones participaron los ministerios del Interior, Desarrollo Humano, de Salud, Cancillería y de Gobierno. También estuvieron representantes del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y familiares de las víctimas. Ellos alertaron el incumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH debido a la falta de entrega de información de los operativos militares. No comparece el Ministerio de Defensa ni tampoco las Fuerzas Armadas. Es terrible cómo el Estado una vez más le da la espalda a las personas desaparecidas. Para nosotros sí es importante que Fuerzas Armadas dé los nombres de los militares que participaron en estos operativos, porque sin esa información, que es vital, cómo los agentes investigadores pueden investigar dónde están nuestros familiares. En la mesa penitenciaria se incluyeron a las autoridades del Ministerio de Defensa y del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI. Sobre este diálogo se espera conocer cuándo el Estado responderá el requerimiento de la CIDH para el ingreso del organismo a la penitenciaría del Litoral, epicentro de la crisis de tuberculosis y desnutrición crónica. La situación allí cada día es más grave, como denuncia el colectivo de familiares por una vida digna. La morgue nos está entregando embalados por el tiempo putrefacto que han tenido adentro de la cárcel. Un familiar recién se enteró el 16 de enero, pero su hijo sí ha fallecido el 18 de agosto. Para este jueves 29 de enero se espera que los colectivos, en coordinación con otras autoridades, realicen una inspección en los pabellones más críticos de la penitenciaría del Litoral. Mundo llega gracias a Kia, movement that inspires. Por primera vez en casi 4 años de guerra hay una reunión tripartita de Estados Unidos, Rusia y Ucrania para diálogos de paz. La sede del encuentro es Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. La cita se concretó luego de una nueva visita de negociadores estadounidenses a Moscú. Los bombardeos rusos contra Ucrania continúan y a pesar de una serie de encuentros a nivel diplomático y militar desde el año pasado, no se concreta un alto al fuego todavía. Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, fue hoy la sede de una nueva reunión, pero a diferencia de las anteriores, esta es la primera que ha puesto cara a cara a representantes de Rusia y Ucrania junto con los negociadores estadounidenses, según los cuales un acuerdo está cerca porque la discusión se reduce a un solo tema. No dicen cuál, pero las demandas territoriales de Rusia, que exige que Ucrania renuncie a las 4 regiones invadidas, son las que generan más resistencia. Rusia reclama Lugansk, Donetsk, Gerson y Zaporilla, que son casi el 20% del territorio ucraniano. Los esfuerzos por acelerar negociaciones han seguido esta semana y en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo un encuentro con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sobre el estado actual de las conversaciones. La reunión estuvo bien, ya veremos cómo resulta. Esta guerra debe terminar, dijo Trump. Volodymyr Zelensky señala que los equipos trabajan casi a diario, aunque no es sencillo. Dijo que los documentos para poner fin a la guerra están casi listos, y eso es fundamental, que Ucrania está trabajando con total honestidad y determinación, y que Rusia también debe estar preparada para poner fin a la guerra y detener la agresión. Luego de la reunión de Trump y Zelensky en Suiza, los negociadores de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajaron a Moscú para un encuentro de más de 3 horas con el presidente ruso Vladimir Putin y discutir detalles de una solución pacífica a la guerra en Ucrania. En Estados Unidos, una tormenta invernal amenaza con nieve y lluvia helada a más de 120 millones de personas. 40 estados recibirán un frente con viento ártico, por lo que se esperan temperaturas bajo cero. Incluso en algunas ciudades, las clases tuvieron que ser suspendidas debido a la sensación térmica demasiado fría, que llegará incluso a menos 30 grados centígrados. El invierno en Estados Unidos es más intenso a partir de hoy, con temperaturas bajo cero en gran parte del país, incluso en regiones del sur como Texas y Oklahoma. Esto se debe a un frente frío que llega desde Canadá y provocará que caigan grandes cantidades de nieve en una amplia franja en el norte. Habrá lluvias heladas en la región central
y fuertes precipitaciones en el sur, que alertan de posibles inundaciones. En Chicago, Illinois, las autoridades han cancelado todas las actividades escolares debido al frío extremo, con sensaciones térmicas que llegarán hasta menos 30 grados centígrados, lo que representa un peligro para la salud. La acumulación de hielo sobre cables y árboles aumenta el riesgo de apagones. En Washington, D.C., Filadelfia, Nueva York y Boston, los ciudadanos se abastecen de suministros para el hogar y combustible para la calefacción, así como alimentos para mantenerse en casa el fin de semana. En ciudades como Nueva York, han empezado a movilizar centenares de toneladas de sal, que serán usadas luego para derretir la nieve en las autopistas. Según los pronósticos, el frío extremo continuará hasta el lunes, por lo que además se esperan cientos de cancelaciones y retrasos de vuelos. El iceberg, que alguna vez fue el más grande del mundo, ha entrado ya en su etapa final de desintegración. Conocido como A23A, llegó a tener más de 4.000 kilómetros cuadrados. Hoy tiene apenas 500 y se derrite rápidamente en aguas del Atlántico. El enorme bloque de hielo se desprendió de la plataforma antártica en 1986 y ahora, 40 años después, está llegando a su fin con profundas grietas, filtraciones e incluso erosiones. Científicos que le hacen seguimiento aseguran que en pocas semanas solo quedarán algunos fragmentos flotantes. TikTok salva su operación en los Estados Unidos con la creación de una compañía que asegure la protección y almacenamiento de datos de los usuarios de esta red social. Se llama TikTok US Data Security, de la que participan importantes empresas informáticas. Veamos. La empresa ByteDance, propietaria de TikTok, concretó un acuerdo para crear una nueva empresa conjunta que le permitirá seguir operando en Estados Unidos. La nueva compañía se llama TikTok US Data Security, que se encargará del almacenamiento de los datos de los usuarios. Gestionará la seguridad del algoritmo, supervisará el contenido, los cumplimientos regulatorios y otras decisiones estratégicas. Será gestionada por la multinacional tecnológica Oracle, el fondo privado Silver Lake, el fondo estatal emiratí MGX y Michael Dell, fundador de Dell Technologies. Juntos controlarán el 80,1% de las operaciones de la nueva compañía y ByteDance tendrá una participación de 19,9% y gestionará el comercio electrónico y la publicidad. El director de TikTok US Data Security es Adam Presser, antes ejecutivo de operaciones y seguridad digital de la plataforma. En abril de 2024, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que permitía prohibir TikTok si la empresa seguía bajo control chino, obligando a ByteDance a vender sus operaciones en el país o enfrentar un veto total. La norma fue firmada por el entonces presidente Joe Biden. Para los TikTokers, esta nueva operación no cambiará su experiencia, pero según la nueva dirección, sus datos estarán más seguros. On the beat. Lo más viral es auspiciado por Pide tu Wow Pocket por $13,99. 1 a 1. Cada esfero fue colocado con precisión milimétrica para dar forma a una escultura tan inesperada como impactante. El autor es un artista indio que recreó la figura del doctor Babasaheb Ambedkar, jurista, economista, político y reformador social, reconocido como el principal arquitecto de la Constitución de la India. Con paciencia, delicadeza y un pulso impecable, transforma un objeto cotidiano en una obra fuera de lo común, que rompe esquemas y roba miradas. Con una coordinación precisa, el acróbata sostiene un cuchillo en una mano mientras le lanzan un frisbee. En un solo movimiento, atrapa el disco, hace girar el cuchillo en el aire y lo coloca nuevamente sobre el frisbee, demostrando una destreza que no pasa desapercibida en este video que ya supera los 19,000 me gusta en Instagram. Estos pequeños cachorros irrumpieron en una clase de yoga para robar risas, hacer travesuras y sobre todo repartir mucho amor. Entre estiramientos y posturas, los participantes no dudaron en acariciarlos, sostenerlos y dejarse distraer por sus correteos, rompiendo por completo la rutina.
El ecuatoriano Moisés Caicedo volvió a sorprender con su destreza con el balón, esta vez gracias a su precisión. En una publicación junto a Kadjidat Gual, experta en fútbol estilo libre, el mediocampista derriba un pino de boliche ubicado a varios metros de distancia, dejando atónita a la creadora de contenido. El video se volvió tendencia y confirma una vez más el talento del futbolista de Santo Domingo. El detalle de estos videos y la información más importante y destacada del día usted la encuentra en nuestra página web, ecuavisa.com y Ecuavisa Play, la dupla perfecta. El bloque de seguridad decomisó droga en la ruta del Pacífico al sur de Galápagos. En otras operaciones encontró además armas de largo alcance y se detuvo a los implicados. Paul Romero con más información de estas intervenciones. El bloque de seguridad trasladó a la base naval de Puerto Vaquerizo Moreno de la isla San Cristóbal, Galápagos, la cocaína incautada este miércoles en una operación antidrogas a 340 millas náuticas al sur de la zona económica exclusiva del archipiélago. Son 37 bultos con cientos de paquetes de droga decomisada en una operación realizada con guardacostas y helicópteros de la Armada en la denominada Ruta del Pacífico. Según información oficial, la droga está valorada en $60 millones en el mercado internacional. En el Triunfo Guayas se registró un ataque armado de integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Águilas a una patrulla del ejército. 15 personas fueron detenidas y se decomisaron fusiles, pistolas, municiones, machetes, radios de comunicación, entre otras pertenencias. En la parroquia Yangana, Cantón Loja, durante una operación contra la minería ilegal, militares descubrieron chalecos, uniformes, gorras, chaquetas con distintivos de la Policía Nacional, presuntamente utilizados para actividades ilícitas. No hubo detenidos. Las autoridades no confirmaron si los uniformes son auténticos de la policía. El Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, el CAL, inadmitió por segunda vez la solicitud de juicio político en contra de 5 miembros del Consejo de la Judicatura presentada por el correísmo. La reunión no fue pública y, según se conoció, se desestimó el proceso por una presunta falta de firma del proponente. El legislador Luis Molina rechazó esta decisión y anunció que presentará por tercera vez ese pedido. Las Fuerzas Armadas es la institución de Ecuador con mayor aprobación y el Consejo Nacional de la Judicatura la peor. Los ciudadanos sienten que la corrupción está extendida y que el principal problema es la inseguridad. Estos y otros temas fueron consultados por 2 encuestadoras este mes. El Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, CIES, y Click Research midieron el ánimo y la percepción de la gente en el inicio de 2026. Las encuestas se realizaron entre el 17 y el 20 de enero. Click preguntó sobre la aprobación de las instituciones públicas. Arriba están las Fuerzas Armadas con 68% y la Policía Nacional con 53% de aprobación. En contraste, al final de la lista está el Consejo de Participación con 20% y en último lugar el Consejo de la Judicatura. Apenas el 16% aprueba su gestión. Esa institución pasa por una crisis de credibilidad. Su presidente, Mario Godoy, enfrenta pedidos de renuncia, una investigación fiscal y un juicio político en la Asamblea. A la pregunta, ¿qué tan extendida está la corrupción actualmente en el país?, respondieron, muy extendida 51.6%, extendida 30%, poco extendida 16% y nada extendida 2%. El CIES consultó sobre los principales problemas del país. La mayoría contestó que es la inseguridad con 63%. Le sigue el mal gobierno y la corrupción con 17% y la economía con 15%. La seguridad se mencionó reiteradamente en varias preguntas realizadas por ambas encuestadoras. ¿Cuál debería ser la prioridad del gobierno en 2026? En primer lugar está la seguridad con 25.6%, el empleo 21% y la economía 18%. Los encuestados reportaron que por temor a ser víctimas de la delincuencia han cambiado sus hábitos de vida. En su mayoría, no tienen esperanza en que la situación del país mejore este año. A la pregunta, ¿cómo estará Ecuador en los próximos 6 meses? El 23% dijo que mejor, el 35% que igual y el 34% piensa que va a estar peor. Los sentimientos que predominan son la preocupación, la angustia y el enfado.
En Guayaquil, alias Chino, fue asesinado la tarde de este viernes. Además, droga decomisada, extorsionadores capturados y un secuestrado de nacionalidad peruana fue liberado en una jornada de intensos operativos policiales en las últimas horas. Esta tarde se registró un nuevo hecho violento en la avenida Francisco de Orellana, en el norte de Guayaquil. Un auto de color negro fue baleado y producto del ataque murió alias Chino, líder de una banda criminal llamada Los Carniceros. Además, en el vehículo estaba una segunda persona que resultó herida y fue llevada al hospital. Un allanamiento ejecutado la mañana de este viernes en el suburbio de Guayaquil dejó como resultado la incautación de 1 tonelada de droga. Durante la intervención, agentes policiales revisaron las viviendas aledañas para descartar que también fueran caletas utilizadas para el almacenamiento de sustancias ilícitas. En otro operativo, 8 personas fueron detenidas por el delito de extorsión en Guayaquil. Se trata de 2 mujeres y 6 hombres, entre ellos un adolescente. Una persona de nacionalidad peruana fue liberada tras un operativo ejecutado por la Unidad Antisecuestros UNACE, en un sector ubicado en las vías que conectan El Empalme, Quevedo y Mocache. La policía informó que el ciudadano peruano será entregado al consulado de su país en Ecuador para su posterior reencuentro con su familia. En la provincia del Guayas, la Fuerza Aérea inhabilitó una narcopista de 1.600 metros de largo, una de las más largas encontradas hasta hoy. En los últimos 4 años han destruido un total de 67. Merlin Ochoa informa que Guayas, Manabí y Santa Elena son donde hay más casos. Esta es una de las 3 explosiones que utilizó la Fuerza Aérea para inhabilitar esta narcopista ubicada en medio de la vegetación y en una zona de difícil acceso del recinto Pepa de Oro de Pedro Carbo en la provincia del Guayas. En el sector no existen viviendas, solo una carretera de tercer orden que durante el invierno se vuelve intransitable. De todas las pistas que se han inhabilitado hasta ahora, esta es la más extensa, mide 1.600 metros de largo por 10 metros de ancho, ampliándose hasta 15 metros en los extremos para permitir el giro y despegue de aeronaves. Iniciamos con un proceso de inteligencia mediante inteligencia humana y de imágenes y aparte imágenes satelitales. Toda esta información es procesada y una vez que es procesada se tiene ya con mayor certeza un área donde posiblemente está actuando el narcotráfico. Según trabajos de inteligencia militar, esta narcopista fue estratégicamente nivelada por ingenieros, quienes habrían rellenado el terreno al menos 5 metros. Junto a la pista de aterrizaje se levantaba una estructura de palo que iba a funcionar como casa de observación. Los militares dicen que ahí podían aterrizar desde avionetas hasta aviones de 40 pasajeros. Estos aviones tienen la capacidad de transportar entre 400 kilos y 1 tonelada de droga por vuelo. Estaríamos hablando de un perjuicio de 10 millones si es que este producto va a Estados Unidos. Si fuera a Europa, 16 millones por vuelo. Una aeronave que viene y aterriza aquí normalmente la utilizan para transportar armas y dinero. Ese sería otro tipo de afectación. Pese a que la pista estaba completamente lista, los militares aseguran que no llegó a ser utilizada por las organizaciones narcotraficantes. En los últimos 4 años, la FAE ha inhabilitado 67 narcopistas. El 70% se concentra en Guayas, Santa Elena y Manabí. Frontera Norte. Alerta y preocupación. Le damos seguimiento a este tema porque a la posibilidad de una reunión entre las cancilleres de Ecuador y Colombia se podría sumar un encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa. Ambos podrían coincidir en el Foro Económico Internacional de la CAF en Panamá a finales de este mes. Saludamos nuevamente a María Fernanda Tarazona de nuestra cadena aliada Caracol. María Fernanda, ¿esa posibilidad de acercamiento es real?
Juan Carlos, lo que ha dicho la Cancillería colombiana es que pese a que hasta el momento no se ha logrado una fecha, lo que se espera y se busca es que precisamente en ese foro del Banco Interamericano de Desarrollo, que será el 28 de enero en Panamá, se puedan encontrar. Cancillería dice que el presidente colombiano Gustavo Petro va a asistir y que incluso Daniel Noboa pues también está confirmado para que asista a este encuentro. Allí se espera que se encuentren precisamente y que se logre esta reunión para hablar sobre esos aranceles del 30% a diferentes productos, tanto provenientes de Ecuador, en nuestro caso, como en el de ustedes, desde Colombia hacia Ecuador. Y en las últimas horas, María Fernanda, ¿ha habido algún pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, tal vez sobre este tema, o no ha dicho nada? Lo que se ha dicho a propósito de este tema es a través de la Cancillería y del Ministerio de Industria y Comercio colombiano, incluso adicional a los 23 productos de los que se tendrá un arancel del 30%. Lo que se ha mencionado es que en el caso del arroz, como lo han pedido acá varios gremios productores de este alimento, pues se restrinja el ingreso de arroz ecuatoriano a territorio colombiano. Incluso otro de los temas que habla en este momento el Ministerio de Industria y Comercio es que también cada uno de los insumos que en este momento están siendo utilizados para la fabricación de fentanilo también pues estarían restringidos. Sin embargo, es importante mencionar que el gobierno colombiano lo que destaca es que están abiertos a un diálogo, pero sobre todo a una discusión sobre estas medidas arancelarias y un trabajo conjunto a propósito de este tema de seguridad. Para precisar detalladamente este tema, ¿hay alguna relación entonces, María Fernanda, según lo que han dicho las autoridades, entre la elaboración de fentanilo y arroz ecuatoriano? No. Por un lado, lo que mencionan es que el arroz ecuatoriano se está evaluando pues que no tenga que tenga alguna restricción de ingreso, y le leo textualmente lo que dice el Ministerio de Industria y Comercio, y es que insumos que puedan ser utilizados para la fabricación de fentanilo pues también tendrán alguna restricción en territorio colombiano. Eso es lo que dice el gobierno nacional, y dice que pues esto también está por parte de ser revisado por parte de la DIAN, que es acá la entidad que maneja todo el tema del producto que ingresa al país y que incluso sale. Perfecto, María Fernanda, muchísimas gracias por tu informe desde Bogotá, Colombia. María Fernanda Tarazona, nuestra reportera de Noticias Caracol, quien nos ha dado más detalles sobre las relaciones comerciales, las relaciones bilaterales entre Ecuador y Colombia y la posibilidad de que ambos mandatarios se puedan encontrar, puedan coincidir en el foro económico que se desarrollará a finales de este mes en Panamá. En Colombia hay preocupación entre transportistas y comerciantes, quienes avisoran pérdidas por las medidas arancelarias dispuestas por Daniel Noboa y Gustavo Petro. En Rumichaca advierten sobre el riesgo de perder 2.000 empleos si el gravamen del 30% logra entrar en vigencia. Más detalles de esta situación con Hernán Higuera. La tensión comercial por el arancel del 30% anunciado por los gobiernos de Ecuador y Colombia tienen incertidumbre a ciudadanos de Cali e Ipiales, donde la economía depende del intercambio comercial diario. Productores, exportadores y comerciantes están indignados por las decisiones políticas que perjudican a la economía en la zona de frontera. Lástima que los egos políticos, lástima que las circunstancias que se vienen presentando a nivel político trunquen los sueños, el desarrollo de unos pueblos fronterizos como lo es Ipiales y Tulcán. Las bodegas aduaneras en Ipiales están abarrotadas de arroz, galletas, químicos farmacéuticos, insumos agrícolas y productos como cebolla, a la espera de los trámites aduaneros que aún no pagan el arancel anunciado, pues la medida se supone regirá a partir del 1 de febrero. Diariamente entre 200 y 250 camiones cruzan la frontera cargados de mercadería. A los transportistas, agentes de aduana, administrativos y estibadores colombianos les preocupa que el comercio legal disminuya y por ende se pongan en riesgo más de 2.000 empleos en el lado colombiano. De 1.900.000 toneladas que vienen hacia el departamento de Nariño por carretera, cerca del 26% es exclusivo exportación hacia el vecino país del Ecuador. El alcalde de Ipiales cuestiona las políticas del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Explica por qué. El gobierno ecuatoriano ha hecho todo lo posible por dañar las relaciones. Hace unos meses nos puso más de 800 presos, literal, los vino a tirar acá en la zona de frontera. Ahora con esas medidas económicas lo que van a estimular, primero es la incertidumbre para inversionistas y dos, va a generar el tema
tema de estimular el contrabando. En Cali, los empresarios están molestos y preocupados porque las imposiciones arancelarias les afectaría a sus ventas, calculadas en $350 millones. Empresas que exportan medicamentos, confitería, aceites, cableado eléctrico y tarjetas inteligentes. Más de 400 empresas están exportando efectivamente a Ecuador. Y no estamos hablando de las empresas grandes. Y están pendientes de la posibilidad del diálogo y de que Noboa y Petro den marcha atrás en sus decisiones. Mientras tanto, del lado ecuatoriano también hay incertidumbre y preocupación en torno al destino del comercio de importación y exportación entre Ecuador y Colombia. Depósitos temporales, transportistas de carga pesada, agentes de aduana y comerciantes locales advierten que el cobro del arancel del 30% podría reducir el intercambio binacional y aumentar el contrabando en esa zona. El puente internacional de Rumichaca registra el paso diario de al menos 200 camiones que mueven alrededor de 6.000 toneladas de mercancías entre importaciones y exportaciones. El año pasado el comercio binacional alcanzó los $3.000 millones. De este total, Ecuador exportó a Colombia cerca de 1.000 millones. Ante el anuncio del incremento de aranceles, el sector logístico de Carchi, que agrupa a 8 almaceneras y zonas de aforo del transporte pesado, estima que las importaciones desde el país vecino podrían reducirse hasta en un 40%, un escenario similar al del 2015 durante la aplicación de las salvaguardias. Pese a los anuncios, hasta hoy el flujo del comercio internacional mantiene su ritmo habitual en Rumichaca, aunque el ambiente está marcado por la preocupación. Muchos de los empaques que se consumen aquí son importados desde Colombia. Va a incrementarse el precio de alguna manera. Para el presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, Nelson Cano, la posible afectación no se limita al intercambio comercial fronterizo, sino que alcanza los procesos de articulación con nuevos socios comerciales. Compramos materias primas, productos terminados para la industria nacional nuestra, complementarla. El momento que se paraliza realmente esta situación, nos puede afectar gravemente. Volver a buscar un socio que nos provisione este tipo de productos no se lo hace de la noche a la mañana. El comercio local también advierte que en una frontera con controles debilitados podría haber un aumento del contrabando. Y de esta manera, la economía irregular, esas personas que no tributan, que no pagan impuestos, van a tomar su domingo de salvación. Con la medida vigente desde el 1 de febrero y el tiempo en contra, los sectores del comercio fronterizo esperan que las cancillerías de Ecuador y Colombia concreten una reunión para abordar este escenario. Y la importación de insumos y medicinas desde Colombia representa el 14%. Esta cifra genera alarma no solo en el sector empresarial, sino también entre expertos en el campo de la salud. Advierten que son esenciales para el tratamiento de enfermedades catastróficas. Carla Delgado amplía la información. Las medidas arancelarias entre Ecuador y Colombia encienden las alertas en sectores sensibles como el de la salud. Un ámbito que ya venía siendo golpeado por la crisis de desabastecimiento en los hospitales públicos. Entre los productos más afectados están los medicamentos, ya que el 14% de las importaciones provienen de Colombia. Así lo advirtió esta mañana María Paz Hervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción del Ecuador. Pero asimismo también tenemos una serie de insumos que sirven, por ejemplo, para antibiótico hospitalario, para hidratación hospitalaria. Entonces, el momento que nosotros incrementamos en 30%, lo que suele pasar es que ya no es competitivo, ya no entra al mercado. Por su parte, el ex viceministro de Salud, Marcelo Aguilar, va más allá y advierte que existe una amplia lista de insumos esenciales para pacientes con enfermedades catastróficas, entre ellos los pacientes renales. Especialmente insumos y materiales para diálisis renales. Las diálisis renales son uno de los temas más sensibles. Los pacientes que han sufrido agravamiento por diabetes, por hipertensión arterial, requieren de diálisis y sus insumos, sus productos son muy caros, son muy difíciles. Y esto pues pone una barrera más a la carencia de medicamentos que ya tenemos en el Ecuador. Entre los productos importados desde Colombia constan, por ejemplo, el cloruro de sodio, utilizado para reposición de líquidos, tratamientos de deshidratación y limpieza de heridas, entre otros, además de paquetes abdominales para cirugías, también dispositivos como catéteres y sondas, así como equipos médicos y materia prima.
Ante este escenario, la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos solicitarán una excepción de este arancel para el sector salud. El sacrificio de 2 millones de gallinas provocó un intenso debate en las redes sociales. Los productores de huevos niegan haberlas enviado a faenamiento antes de terminar su ciclo productivo. Mientras tanto, animalistas los acusan de respetar los tiempos. Diego Puente sigue el tema. El debate fue intenso en redes sociales. Grupos animalistas acusan a productores de huevos en Ecuador por el sacrificio de 2 millones de aves ponedoras en los últimos 2 meses, como una medida para subir su costo que decayó por la sobreproducción. Como parte del ciclo productivo, las aves viven entre 85 y 90 semanas en las granjas. Luego son faenadas para consumo humano. Fundaciones de bienestar animal sostienen que en este caso sí respetó el tiempo para deshacerse de las aves y así bajar la oferta de huevos. Nos preocupa estas decisiones que se están tomando de parte de los avicultores. Realmente llevar a sacrificar 2 millones de gallinas ponedoras no es un tema menor, representan más del 10% de la producción nacional de huevos. Televistazo conversó con representantes de la Unión de Productores de Huevos, Unipro, que negaron la información. Ninguna orden no salió desde Unipro. ¿Cuál es la sugerencia que se les dijo? No orden, sino sugerencia, de que traten de alguna manera de no seguir comprando más aves, no comprar más aves, eso sí. El número de aves productoras en Ecuador bajó de unos 18 millones a cerca de 16 millones entre diciembre y enero. Y los productores no aumentarán la cantidad de aves. Así, indican, continuará su descarte cuando lleguen a su edad máxima como ponedoras. Esto porque el precio de producción de una cubeta es más alto que el precio de venta en granja. Al día de hoy estamos teniendo un precio de venta en granja de huevo grueso aproximadamente de $2.50, que estamos perdiendo de por sí aún más de 20-25 centavos en algunos de los casos. Para los animalistas, este tema pasa por cumplir normativas de bienestar ambiental. Piden que haya inspecciones en granjas y así garantizar que se cumple la edad reglamentaria antes de faenarlas. Sí solicitamos que exista mayor transparencia de parte de los avicultores, de parte también de los entes de control, que sí exista pues un mayor control de qué o cuándo puede uno sacrificar esta cantidad tan alta de animales. Para ellos, la matanza de animales no puede usarse como un método de control de precios. En Ecuador, cada año se producen cerca de 3.800 millones de huevos, según datos oficiales. Continuamos con más información, amigos. Les recordamos que también estamos en vivo en nuestra app Ecuavisa Play. Nos pueden ver desde cualquier parte y desde cualquier dispositivo móvil escaneando el código QR que ya lo tienen en sus pantallas. Durante décadas, la oscuridad marcó la vida en las comunidades quichuas de la cuenca del río Piatúa, en el cantón Santa Clara, en Pastaza. El aislamiento y también el difícil acceso impidieron por años la llegada de la energía eléctrica, pero hoy esa realidad empieza a cambiar gracias al liderazgo de jóvenes del pueblo quichua, quienes impulsaron la instalación de un sistema de energía solar de 24 kilovatios. Veamos. Vivir sin electricidad fue parte de la rutina en las comunidades quichuas de Piatúa, Sachahuarmi, Yayayacu y Sachasisa, en la cuenca del río Piatúa, en el cantón Santa Clara, en Pastaza. No había luz para estudiar, reunirse o atender lo básico. La lejanía, la falta de vías y el difícil acceso mantienen a estos territorios fuera del sistema eléctrico convencional. Pero hoy, sin postes ni cables, comienza una forma distinta de acceder a la energía. 6 de la tarde lo prendo, ya está, ya tengo luz. Jóvenes del pueblo quichua de Santa Clara impulsaron la instalación de un sistema de energía solar de 24 kilovatios, un paso histórico para sus comunidades, gestionado con el apoyo de Honor Foundation. El proceso no fue sencillo. Durante 2 meses, los equipos fueron trasladados en boyas por el río, en Taravita y recorriendo a pie hasta 1 hora por la selva. Así, los sistemas fueron instalados en 3 centros comunitarios y en 8 viviendas, en su mayoría de personas de la tercera edad, beneficiando de forma directa a alrededor de 200 pobladores. La falta de estos servicios básicos siempre provoca la migración de la gente más joven, ¿no? Actualmente así se está quedando solo con los abuelos.
Cada sistema solar familiar dota de 1 kilovatio de energía y cuenta con una batería de litio, 2 paneles solares y un conversor, capacidad suficiente para encender hasta 10 focos y algunos aparatos electrónicos. Con ese lucito ya no me gasto, digamos, no me gasto en gasolina, no me gasto nada, solamente vengo y prende la luz. Los 24 kilovatios forman parte de una primera etapa de un sistema solar más amplio que, hasta finales de 2026, contempla la instalación de una tarabita solar para el traslado de personas de una orilla a otra del río, en una zona donde la ausencia de vías y puentes sigue marcando la vida cotidiana. Hablemos ahora de la actividad pesquera, eje histórico de la ciudad de Manta. Se celebra en una nueva muestra de su museo, mientras que en Guayaquil la obra de la pintora quiteña Pilar Bustos sale de la reserva del MAC para una exposición temporal. Diana León a continuación con la agenda del fin de semana. El recital Cantares de Bolívar recordará y celebrará el legado musical de esa provincia. El repertorio, con temas que han marcado la historia sonora del país, estará a cargo de 60 músicos, entre ellos la Banda Cultural de la Prefectura de Bolívar. El escenario será el Teatro Nacional Sucre, este sábado, desde las 7 de la noche. La nueva exposición del Museo de Manta propone una mirada artística e histórica sobre la pesca. La exposición reúne obras de la colección nacional y de la colección Leonardo Tejada. Además, pone en diálogo los saberes ancestrales y las prácticas contemporáneas vinculadas al mar. Se puede recorrer sin costo de lunes a domingo. El fallecido escritor y literato ecuatoriano Hernán Rodríguez Castelo reconstruye la biografía intelectual de la periodista Zoila Ugarte de Landívar en este lanzamiento póstumo. La nueva publicación analiza además en detalle sus artículos, fuentes y métodos de trabajo para comprender la prosa de la época. Con toda el alma, un espectáculo que mezcla el romanticismo y la nostalgia, se realizará este sábado en la Casa de la Música de Quito. Subirán al escenario el trío Los Antares. También Willy y Paola Tamayo interpretarán los temas emblemáticos de Paulina Tamayo. Cuando tú te alejas. La función será este sábado a las 8 de la noche. El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil rescata de su reserva la obra de la pintora quiteña Pilar Bustos. La exhibición, titulada Desde la Reserva, marca el inicio de una serie de programas que destacarán el trabajo artístico y documentos de archivo de otras 4 mujeres artistas. Se puede visitar sin costo de martes a domingo, desde las 9 de la mañana. En la Amazonía, una comunidad quichua en la provincia de Orellana se organizó para evitar que el delfín rosado desaparezca. Son 300 guardias comunitarios quienes patrullan ríos, alimentando a estos animales para mantenerlos lejos de zonas fronterizas con Perú, donde podrían ser capturados por cazadores para extraerles sus colmillos. Elizabeth Quesada nos cuenta más de esta estrategia de conservación. Cada día, los guardias comunitarios de Martinica entran al río con una misión concreta: mantener al delfín rosado a salvo. En esta comunidad quichua de la parroquia Yasuní, en el cantón Aguarico, en Orellana, la protección de la naturaleza es una estrategia organizada que involucra a 300 pobladores y que se sostiene literalmente sobre el agua. En canoas, los guardias recorren bocanas y remansos entre los ríos Aguarico y Cocaya, los tramos donde el delfín rosado se alimenta. Vigilan el territorio, observan a los animales y están atentos a cualquier señal que indique riesgo o desplazamiento. Cuando los delfines emergen, su lomo corta la superficie del agua. Nadan en círculos, cambian de dirección y golpean el río con la cola. Luego, reconocen esta señal.
Inmediatamente se acercan y asoman la trompa. Entonces comienza una de las prácticas más delicadas del proyecto, la alimentación controlada. Los guardias capturan bagres, palometas y bocachicos con atarrayas y anzuelos y se los entregan directamente. Cada delfín puede consumir entre 20 y 50 libras de pescado al día. El objetivo es claro, evitar que los delfines se desplacen hacia zonas fronterizas con Perú, donde la caza ilegal es una amenaza constante. El río es grande, inmenso, entonces cuando un delfín solamente está en un solo lugar, cruzan los ríos, como el río es internacional, a veces logran estar en el vecino país y a veces en el vecino país y a veces los maltratan. Según los guardias comunitarios, los cazadores capturan a los delfines para extraer los colmillos, que luego se comercializan en el mercado negro como supuestos amuletos de la suerte. Con el apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza, la comunidad desarrolla el proyecto Yaku Warmi. Junto con esta organización, los comuneros han contabilizado 154 delfines rosados y 10 delfines grises. Realizan un seguimiento diario para conocer las distancias que recorren y detectar cuándo se alejan de las zonas seguras de alimentación. La protección del delfín está directamente ligada al cuidado del territorio. Martinica resguarda 5.000 hectáreas de bosque primario ubicado al norte. Los comuneros se turnan para vigilar este bosque tropical. Caminan entre 3 y 8 horas al día por senderos y trochas. Inspeccionan troncos y copas y buscan señales de caza o incursiones ilegales. Otro punto estratégico de esta protección es la laguna Cocaya. Tras 1 hora y media de caminata, aparece este cuerpo de agua alimentado por el río del mismo nombre. Tiene 3 hectáreas de extensión y se conecta con humedales donde crecen lechuguines y lirios acuáticos, refugio del caimán blanco. En Martinica, proteger la naturaleza no es un gesto aislado ni una tarea ocasional. Es un compromiso que se reparte entre la comunidad y se cumple en lo cotidiano. En el río, en el bosque y en la vigilancia constante. Gracias amigos por habernos acompañado en esta emisión informativa de Televistazo Estelar. En ecuavisa.com y Ecuavisa Play podrán encontrar el pronóstico de lluvias para este fin de semana en distintos puntos del país y también en nuestras redes sociales la información de los balnearios en los que el INOCAR prevé oleaje. A tener mucho cuidado, por favor, si van a movilizarse a las playas durante las próximas horas. Las noticias en Televistazo vuelven mañana a las 7 de la